ya para grabar. Voy a tomar entonces los 10 segundos. Saludos, buenos días mis estudiantes. ¿Y ustedes cómo están? Buenos días, maestra. Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Hola, Melvin. ¿Y usted qué tal? Muy bien. Qué bueno. Me da mucho gusto saber que se encuentran bien y todavía más que nos encontramos en el día de hoy, ya que vamos a ver un nuevo tema y eso todavía me motiva más. Pero antes de darle paso, me gustaría saber qué ustedes pueden observar en estas imágenes. Hay dos imágenes. Me gustaría saber qué ustedes observan. Sí, adelante. Bueno, levantamos las manos Melvin y Melvin, pero me voy a tomar la palabra. Maestra, ahí yo veo una estructura como una pirámide y una pirámide como con una chimenea. Muy bien, muy bien. ¿Y el otro compañero Melvin? ¿Qué usted puede abundar de su compañero Melvin? Sí, eso iba a mencionar, que veo una pirámide, veo como si hubiera sido como un triángulo así, como se le ven lados y muchos cuadraditos. Excelente, dijo una palabra clave. Vio triángulo, pero las dos figuras se parecen. Vi dos diferentes triángulos. Vi en la primera imagen, veo un triángulo rectángulo, creo que es. Correcto. Porque uno de los lados es más largo. Correcto. Bueno, ya más o menos ustedes dieron la definición de qué vamos a tratar en el día de hoy. Y hubo una estudiante específico que dio como una brecha bien grande del tema principal. Y es que en el día de hoy nosotros vamos a estar estudiando los triángulos rectángulos. Entonces, ¿cuál es el tema? Funciones trigonométricas, donde vamos a ver la aplicación de la ley de seno y la ley de coseno en el día de hoy. Ya luego vamos a ver la ley de la tangente y la combinación de las tres. Bien, ¿cuál es la intención pedagógica? Bueno, nosotros en el día de hoy, cada uno de ustedes lo que van a hacer es identificar y comprender la aplicación de funciones trigonométricas en situaciones de la vida diaria, utilizando la ley del seno y la ley de coseno para resolver problemas prácticos, los cuales lo vamos a ver a continuación. Y lo primero es que yo quiero que ustedes sepan qué son las funciones trigonométricas. ¿Quién se anima a ayudarme a leer la definición? Sí, adelante. Sí, maestra. Aquí tenemos la definición de funciones trigonométricas. Dice que las funciones trigonométricas son relaciones matemáticas que se establecen entre los ángulos y los lados de un triángulo. Son fundamentales en el estudio de la geometría y se utilizan para resolver problemas en diferentes áreas como la ingeniería, la física y la arquitectura. Muy bien, excelente, Angélis. Tal cual como dijo su compañera, las funciones trigonométricas nosotros la podemos observar, como vimos en la primera imagen, en que en la ingeniería, en la arquitectura, pero eso conlleva lo que es un estudio previo, lo cual es en el día de hoy ustedes van a iniciar. ¿De acuerdo? Dentro de eso, lo primero que nosotros vamos a ver, ¿qué es el seno? ¿Quién se anima a ayudar a leer? ¿Qué es el seno? Yo puedo leer. Excelente, excelente. Vamos a leer. El seno de un ángulo en un triángulo rectángulo es la razón entre la longitud del lado opuesto al ángulo y la longitud del lado de la hipotenusa. Quiere decir que el seno es igual a cateto opuesto al opuesto del lado exacto entre hipotenusa. Muy bien. Angélis me adelantó un poquito, eso está excelente. Eso significa que se está entendiendo el tema. Lo primero es que un triángulo, ¿cuántos lados tiene un triángulo? Yo, maestra. Sí, adelante. 3. Excelente. Un triángulo tiene 3 lados. En este caso estamos viendo un triángulo rectángulo que al inicio su compañera Angélis dijo que es un triángulo rectángulo porque tiene uno de sus lados o dos de sus lados más largo que otro. En este caso, nosotros podemos observar lo que es un triángulo rectángulo, el cual se compone por 3 lados y los 3 lados tienen 3 nombres distintos. ¿Cuál es el primero? Hipotenusa,
Luego tenemos la hipotenusa, se caracteriza por ser el lado más largo. Luego tenemos lo que es el cateto opuesto. El cateto opuesto nosotros lo identificamos ya que es en el cual, conjunto al cateto adyacente, conforma el ángulo de los 90 grados. ¿Por qué es un ángulo de 90 grados? Sencillo, estudiante. Eso también lo vamos a ver más adelante, pero es bueno que ya desde ahora ustedes inicien a saber por qué es un ángulo de 90 grados. Es un ángulo de 90 grados porque es un ángulo recto, como ustedes pueden observar aquí. ¿Pueden observar la burbujita azul? Sí, Sí, maestra. Sí, es maestra. Excelente. Entonces, como su compañera Andelis leyó, la fórmula para nosotros determinar lo que es el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Muy bien. Ahora vamos a ver qué es el coseno. ¿Quién me ayuda con el coseno? Vamos adelante. Muy bien, maestra. Coseno. El coseno de un ángulo es la razón entre la longitud de un lado adyacente al ángulo y a la longitud de la hipotenusa. Muy bien. Entonces, si podemos observar, se siguen manteniendo los lados y los nombres. ¿Sí o no? sí, sí. Así es, maestra. Entonces, yo quiero que ustedes me digan cuál es la diferencia entre la fórmula de coseno y de seno. A ver si la pueden identificar. ¿Qué cambia? La diferencia es, profe, que en vez del cateto opuesto, ahora se toma el catete adyacente, que sería uno de los largos, el lado de abajo, la base, sería la base de abajo del triángulo rectángulo. Excelente, tal cual. Si ustedes se fijan, en eso nosotros seguimos viendo lo que son las operaciones aritméticas. ¿Cuáles son las operaciones aritméticas? ¿Quién se acuerda? Eso no ustedes lo vieron. Desde primaria vienen ustedes viendo lo que son las operaciones aritméticas. ¿Quién me menciona una? Adelante. Bueno, una es la suma. Muy bien. ¿Quién La más? resta, La resta. ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a ver. La suma, la resta. ¿Qué la más? multiplicación, La Y la multiplicación división. y la división. Excelente. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? La fórmula está compuesta Una división. por una división. Es decir, que le estamos siendo fiel a qué? A las partes básicas de la matemática. Por eso es que es importante prestar atención siempre a las clases. Entonces, tal cual como dijo su compañera, la diferencia está en los catetos. En el seno, nosotros utilizamos la fórmula de cateto opuesto sobre hipotenusa y en el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y nosotros utilizamos estas razones trigonométricas. ¿Para qué? Para poder realizar o desarrollar lo que son ángulos rectos, especialmente en triángulos rectángulos. Ahora nosotros vamos a ver un pequeño ejemplo. Bien, pero antes de empezar el ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan que yo les dije que para esta clase tenían que traer una calculadora. ¿La trajeron? eso es ¿Trajeron correcto. la calculadora? Ok, muy bien. ¿Por qué vamos a utilizar la calculadora? Porque luego de nosotros desarrollar lo que es la fórmula base, nosotros vimos que es una división, ¿verdad que sí? Sí. Sí, Entonces, luego ese resultado de esa división, nosotros lo vamos a buscar en la calculadora. ¿Para qué? Para encontrar el ángulo. Y para eso nosotros encendemos la calculadora en el botón que se llama ON y luego vamos a presionar Shift y la razón trigonométrica, que en este caso es seno y coseno. ¿De acuerdo? listo, maestra. Muy bien, entonces me dice quién le recuerda a lo demás, dónde es que primero le tenemos que dar Chi, y luego, coseno. muy bien. O sea que ya por ese lado estamos claros, ¿sí o no? Si no volvemos a explicar. Sí, maestra. Estamos Muy bien. claros. Entonces tenemos dos ejemplos. En el primer ejemplo nosotros vamos a buscar el coseno y en el segundo ejemplo vamos a buscar el seno. Entonces tenemos tres ángulos. Vamos a ver si ustedes se acuerdan. Este ángulo tiene un valor de 8 centímetros. Ese ángulo que tiene un valor de 8 centímetros. ¿Quién me dice cómo se llama? Ese lado, ese lado. Yo, maestra, Muy bien, dígame, Melvin. hipotenusa. Muy bien. ¿Y este lado cómo se llama?
¿Alguien más? ¿Cateto qué? Hay 2 catetos. Cateto adyacente. Excelente. ¿Y cuál es este cateto? Vamos a ver. Ese es el cateto opuesto. Excelente. Lo primero es que tenemos que identificar los lados. Luego de eso, entonces, vamos a utilizar la fórmula. Bien, para buscar el coseno, nosotros utilizamos la siguiente fórmula y es cateto adyacente sobre o entre hipotenusa. ¿Y cuánto es el cateto adyacente? ¿Qué valor tiene? 5. Y vamos a utilizar unidades. ¿Saben ustedes cuál es esa unidad? ¿Quién me recuerda esa unidad? Centímetro. Centímetro, muy bien. Entonces, 5 entre 8. ¿Por qué entre 8? Porque 8 representa el valor de la hipotenusa. Eso nos da un resultado de ¿qué? De 0.625. Ahora bien, como le dije anteriormente, nosotros vamos a utilizar la calculadora. ¿Para qué? Para nosotros entonces, con ese resultado, buscar el ángulo de coseno o el coseno del ángulo, que es como se lee. ¿De acuerdo? Entonces, como le dije, presionamos Shift, luego coseno, entramos el resultado que viene siendo 0.625 y eso nos da un resultado de 51 grados. Ahora, profe, ¿y hay otra forma para nosotros validar eso? Sí, hay otra forma para validar eso. En Internet existen lo que son este tipo de tablas, como ustedes pueden observar aquí, que dependiendo del resultado, discúlpenme, dependiendo del resultado, nosotros podemos saber o aproximarnos a qué, al ángulo. En este caso, si ustedes se fijan, el valor me dio de qué, de 0.625. Si yo vengo a coseno y busco un número que se asemeje más a ese resultado, es 6.29. Cuando yo lo realizo en la calculadora, es correcto, me da 51 grados. Ya ustedes saben. Ya para las próximas clases ustedes pueden buscar esa tablita y pueden incluso ir confirmando. Bien, ahora vamos a ver el segundo ejemplo que es de seno. Lo mismo, contamos con 3 lados. ¿Cuáles son los 3 lados? Hipotenusa, cateto opuesto y cateto. ¿Cómo se llama este cateto? Adyacente. Adyacente, excelente. En el cateto, en este caso, para buscar a seno, tenemos que la fórmula es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto tiene un valor, en este caso se me olvidó editarlo, pero ustedes saben que el valor es 8. Y la hipotenusa tiene un valor de ¿cuánto? De 10. Y eso nos da un resultado de 8 entre 10 de 0. ¿Cuál es el resultado? 0.8. 0.8, excelente. Y cuando nosotros buscamos en la función, en la calculadora de Shift, entonces en este caso, ¿a dónde le tenemos que dar? ¿A seno o a coseno? ¿Quién me dice? ¿Qué estamos buscando? A seno, muy bien. Le vamos a dar a seno y vamos entonces ahí a escribir el resultado que obtuvimos de ¿qué? De la división. Y nos da como resultado que es 53 grados. Entonces yo también voy a confirmar si ese valor es correcto. Entonces, en seno, un número que se asemeje a 8, ¿cuál es? 7.99, ¿sí o no? ¿Cuál está más cerca a 8? 0,799 o 0,809. Vamos a ver cómo ustedes saben. 0,799. Excelente. Y si ustedes se fijan, el resultado es 53 grados, ¿sí o no? En ambos. Sí, maestra. Muy bien. Ahora vamos a ver unos ejercicios. El primero es el seno y el segundo es el coseno. Y quiero que ustedes lo realicen bien y que luego me digan cuál es el resultado. Por ejemplo, ¿qué valor tiene la hipotenusa? ¿Quién me dice qué valor tiene la hipotenusa? 12. Y para nosotros resolver el seno, ¿cuál es la fórmula? Cateto opuesto sobre. Hipotenusa. Muy bien. ¿Y qué valor tiene el cateto opuesto? El cateto opuesto tiene un valor de 4 centímetros. Muy bien. ¿Segura? Vamos a ver bien. Tiene 10 centímetros. 10 centímetros. ¿Y cómo ustedes determinaron?
porque el cateto opuesto está opuesto al ángulo que usted marcó. O sea, el de la hipotenusa es que está con el cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto es donde está el ángulo de 90. Muy bien, entonces, ¿qué resultado nosotros tenemos ahí? ¿Quién me dice? ¿Qué resultado es? 0.4. De 10 entre 12. Vamos a revisar bien, vamos a revisar bien. 0.833. Muy bien. Entonces, ese resultado ahora vamos a buscarlo en la calculadora. ¿Y qué ángulo nos da? ¿Quién me dice qué ángulos nos da? 56, profe. 56. Muy bien. ¿Y el segundo del coseno? ¿Alguien lo ha podido ir resolviendo? ¿Alguien me puede decir qué resultado le da? Vamos a ver, ¿cuál es la fórmula? 0.6. Ok, muy bien. Siempre para buscar el coseno, ¿qué fórmula utilizamos? ¿Cateto adyacente o opuesto? El adyacente para el coseno. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a buscar entonces la calculadora, ese resultado del coseno. Excelente, muy bien, muy bien. Entonces, me gustaría ponerle estos problemitas para que ustedes los resuelvan en la clase. Esa es una pequeña tarea, las cuales, la primera dice, si el lado opuesto, ¿saben ustedes ya cuál es el lado opuesto, verdad que sí? Sí. Si el lado opuesto mide 55 metros y la hipotenusa mide, ¿cuánto? 1313 metros, ¿cuál es el coseno del ángulo? Y la segunda, que es, nosotros la vamos a desarrollar en la próxima clase. Pero la quise poner ahí por si alguno de ustedes ya quiere ir investigando sobre la tangente, ¿de acuerdo? Pero la segunda no es tan obligatoria. Ahora bien, si ya ustedes quieren ir investigando en la casa, excelente. Ahora quiero hacer unas dos preguntitas. Y es, ¿qué aprendí sobre la resolución de problemas con funciones trigonométricas? ¿Quién me dice? ¿Quién se atreve a decirme qué aprendió de esa clase? Los escucho. No se pongan tímidos. Bueno, maestra, estuvo muy interesante y aprendimos ya a buscarle el grado, digamos que a un edificio que esté haciendo sombra. También le buscamos la medida de la medida del ángulo a cualquier, o sea, a los triángulos, a los cuadrados. A los triángulos rectángulos. Rectángulo, exacto. Muy bien, Melvin, muy bien, muy bien. Excelente. ¿Y quién me puede decir cómo puede aplicar estas situaciones en la vida cotidiana? ¿Cómo ustedes pudieran identificar este tipo de resolución de problemas en la vida cotidiana? En este caso fueron un ejercicio, pero ¿cómo cuáles? Al inicio, nosotros vimos al inicio. ¿Eso eran qué? ¿Eran qué? ¿Quién me dice? ¿Qué me dice? La figura tenía Eran unas pirámides. muy bien. ¿Y qué tipo de profesión pueden utilizar ángulos para hacer ese tipo de cosas? Bueno, podemos determinar la altura del edificio, también la altura de una pendiente, cuánto grado tiene inclinado y así. Excelente, ¿no? Fue excelente, la clase fue muy bien. Por lo menos yo me siento muy satisfecha porque todos participaron y me demostraron que lo entendieron con las participaciones, las cuales van a ser tomadas en cuenta. Recuerden que la participación, el trabajo de aula, tiene un valor, ¿sí o no? Entonces, con las participaciones eso se evalúa. ¿De acuerdo? Sí. Ya ustedes saben, nos vemos en la próxima clase. Bye. Bye, maestra, bye. Bye. Bye bye. Bye, maestra.